Para ello se encuentra con nosotros, entre otras temáticas para abordar, obviamente, entre ellos la discusión por salario mínimo, está Eric Campos, secretario de la CUT a nivel nacional. Eric, gracias por estar con nosotros en esta edición central. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero, hablemos del tema Huachipato, que todavía genera traumas de todo tipo, económico, en una zona industrial muy disminuida acá en la región del Biobío. ¿Cómo sienten ustedes que fue el comportamiento por parte de los privados, quienes están a la cabeza de Huachipato, y también del gobierno, que a poco andar, pero reactivamente, lanzan este plan de fortalecimiento de la industria local? Nosotros es un proceso que vivimos con preocupación. La octava región se ha caracterizado históricamente por tener mucha industria y eso evidentemente que ha venido cayendo sostenidamente en las últimas décadas. Nos parece que los principales responsables del cierre de Huachipato evidentemente son quienes dirigían la empresa, que no previvieron este proceso. Creo yo que es interesante, al menos como experiencia, lo que se está haciendo en materia de mesa de empleabilidad y productividad, o que se integra a los actores del empleo en una discusión que por sobre todo es regional, ¿no? Acá se requieren soluciones regionales con un apoyo del Estado central que promueva ese diálogo, pero que por sobre todo establezca medidas concretas. Acá se han dicho hay 32 medidas. Uno esperaría que esas medidas no sean solo retórica de política pública, sino que tengan impacto concreto en la creación de empleo y en la protección del empleo que ya existe. ¿Siente que esto va avanzando conforme a lo esperado? ¿Siente que esto no es más que una instancia más bien política? Muchas voces han cuestionado que el plan es muy lento, que faltan mayores capacidades de todo tipo, profesionales, mayor contacto directo con otro tipo de mercado, diversificar nuestras matrices. ¿Cómo sienten en ese sentido este y otros planes? Porque planes como este tipo hay en diversos puntos de nuestro país. Hace mucho tiempo atrás habló del plan Arauco, que también quedó ahí en una buena idea y no logró concretarse. Yo creo que tenemos un problema bien de fondo, y el problema es que tenemos un modelo de crecimiento económico, un modelo de desarrollo económico que todos los especialistas indican topó techo. Este modelo exportador de materias primas da la impresión que ya no da cuenta de las necesidades que tiene el país para crecer y para crear empleo. Me parece que en la medida que estos planes no aborden también el fondo, le otorguen un rol concreto al Estado en materia de empresa, o sea, que le otorgue un rol en términos de motor económico. Si esto sigue dependiendo solo de los privados, evidentemente que eso queda cojo, es incompleto, porque el capital privado tiene una intención legítima de generar lucro en el corto plazo, y este tipo de medidas, este tipo de planes requieren perspectiva estratégica. Y esa perspectiva estratégica tiene que ser conducida, en nuestra opinión, por el Estado, más no exclusivamente por el Estado. Y eso hay evidencia mundial de que cuando el Estado se incorpora, ayuda a planificar, genera polos de desarrollo, puede sostener planes como los que se están planteando para acá. Si no, va a terminar siendo nuevamente un plan que queda muy bien en lo escrito, pero que no tiene expresión concreta para la gente. Y ahí, hablando de la participación de los privados, que han cuestionado bastante, de hecho ha llamado mucho la atención que ha aparecido con una instancia quizás demasiado crítica. Y pensando en el área de los salarios, que es bien importante, hay una discusión abierta en este sentido. ¿Hacia dónde sientes tú que se está sacando la fotografía? ¿En qué coyuntura nos encontramos hoy? Hoy día, a nivel nacional, en materia salarial, estamos frente a una situación compleja, dado que comparativamente Chile tiene salarios muy bajos respecto de las necesidades y la tabla de gastos que tienen las familias en sus casas, que nos están viendo, nos están escuchando. Muchos de ustedes seguramente tienen que recurrir a la tarjeta de crédito para ir al supermercado. Eso da cuenta de que los salarios son bajos. Por eso hemos propuesto que se reduzca la brecha entre el salario mínimo, que es una exigencia mínima jurídica, legal, hacia un salario vital, que es un salario de subsistencia, es decir, calculemos, pongámonos de acuerdo cuánto requiere una familia. Esos cálculos, hay muchas metodologías respecto de aquello, hay cifras. ¿Cuánto requiere una familia para llegar mínimamente a fin de mes? No estamos hablando de viajar fuera de Chile, estamos hablando de lo básico, subsistir. ¿no? Subsistir. Ahí hay un debate muy interesante porque hay varias cifras. Nosotros hemos expuesto 725.000 pesos líquidos. Hoy día el salario mínimo está en cerca de 400.000 pesos líquidos, que es 510.000 pesos brutos. Y hay una brecha grande respecto a lo mínimo que requiere una familia para vivir. Y ahí hay un debate abierto de cómo lograr esa cifra. ¿Y cómo logramos esa cifra? Pensando en que venimos saliendo de una pandemia bastante compleja, de un periodo de inflación también muy complejo, donde también los pares latinoamericanos no lo están pasando nada bien.
hacia dónde establecemos este diálogo, estas discusiones, y qué nuevo debate hay que abrir necesariamente para no estar año a año con discusiones. El Parlamento dice una cosa, los privados dicen otra, la CUT lanza este tipo de alternativas, pero hay pocas instancias como de acuerdos definitivos, sin mucho cuestionamiento. O sea, yo creo que eso es una característica fundamental de la crisis en la que está el sistema político. Tenemos serios problemas para construir no solo acuerdos, para dialogar en materia de evidencia científica, y aquí cada uno resguarda sus propios intereses. Por ejemplo, si nosotros le vamos a proponer ahora al gran empresariado, estamos hablando del gran empresariado, discutir el tema salarial, probablemente nos digan que este no es el minuto porque estamos en medio de una guerra arancelaria. Si vamos a hablar con Marcel, seguramente nos va a decir, mire, nosotros no podemos hacer nada, tanto que ayer frenamos la reforma tributaria, que además era una reforma, para que usted lo sepa, era cero. Esa reforma daba cero. ¿Qué le parece eso que se ha puesto la pausa a ese proyecto emblemático en este sentido? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que conversábamos respecto del plan del Biobío, ¿no? La pauta del desarrollo económico no la pueden marcar los privados tienen que participar, pero la pauta la tiene que marcar el Estado. Me parece que la señal que le está dando Marcelo, el gobierno, a los empresarios es decirle, miren, quédense tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada para que la crisis a ustedes les pegue lo menos posible. El problema es que ese contexto se va a utilizar también para decirle a usted en la casa, no pida aumento de salario, cuide la pega, y yo creo que este es un buen minuto contracíclico para proponer cuestiones que a algunos no les gusta. Por ejemplo, hagamos un gran diálogo nacional en materia productiva, y eso requiere negociación colectiva ramal. Digamos en cuánto tiempo podríamos avanzar a reducir la brecha entre salario mínimo y salario vital. Eso requiere respuestas, porque mantener esta situación de salarios bajos, mantener esta situación de crisis, no solo de seguridad, sino que económica en la que puede estar la gente, también debilita la estabilidad social y la estabilidad democrática para el futuro. Y hablando de las estructuras políticas, tenemos unos nuevos cónclaves que han nacido precisamente, por ejemplo, acá, en Concepción tenemos un nuevo alcalde. Yo sé que los alcaldes poco tienen que hacer, pero sí pueden tocar las puertas, y mientras más las toquen y más fuerte, quizás más eco se genera. Vamos a tener un nuevo presidente o presidenta, también hay una nueva articulación en ese sentido. Pensando en este escenario político y lo que busca la CUT, pensando de aquí 1, 2, 3 años más, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos deberíamos encontrar? Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque creemos que a propósito de la agenda política de estos actores que usted me acaba de señalar, hay ausencia de los debates laborales. No vemos propuestas, ¿no? Vemos a los candidatos hablando de seguridad, preocupados de las cámaras, preocupados de las cámaras del Estadio Nacional, a eso me refiero, o preocupados de cualquier cuestión menos de discutir cuáles son las propuestas de salario, cuáles son las propuestas de polos de desarrollo. Por eso hicimos un paro nacional activo el 3 de abril para decir, mira, esta es la agenda laboral que tiene expresiones territoriales como acá en el Biobío, pero que además tiene dos propuestas articuladoras en nuestra opinión. Negociación colectiva por rama, que lamentablemente el gobierno no ha cumplido su palabra. El presidente Boric prometió el año pasado enviar el proyecto de ley de negociación por rama en diciembre y no ha cumplido. Nosotros vamos a empujar eso. Y también queremos hablar de salario, porque creemos que llegó el tiempo de no seguir mirando para el techo y decir con cuánto una familia vive más o menos de manera digna en la octava región y en el resto del país. Yo creo que lo que viene en 3 años más es eso, y dependiendo del signo político que venga, defender lo que se ha avanzado. Yo tengo mucho temor que en materia de 40 horas podamos retroceder si cambia el signo político del gobierno que va a gobernar Chile en los próximos años. Bien. Eric Campos, secretario nacional de la CUT, gracias por estar con nosotros. Coincidentemente, hoy día el tema económico atravesó a toda la región del Biobío. Gracias por estar con nosotros, y vamos a estar pendientes también a lo que siga ocurriendo a nivel parlamentario, también en una instancia clave en este sentido para seguir avanzando, y también las discusiones que se establezcan con los privados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y a ustedes la propuesta es hacer una pausa comercial. Después seguimos con más desarrollo informativo.